Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Jesús dijo: yo te alabo, Señor, porque tú has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sabio y entendido aquí es el que se cree mucho, y el orgulloso: yo no necesito de nadie para entrar en la Biblia. Y va, lee, puede ser que se emocione, nada más, pero espiritualmente no escucha la voz de Dios. Y a la Biblia vamos esencialmente para escuchar la voz de Dios. Una persona puede ser muy sencilla, tal vez le cuesta leer, pero va espiritualmente y Dios induce para llegarle, porque Él ha prometido eso. Dios ha prometido, dice: el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama y yo me mostraré a él. O sea, la persona espiritual. La persona espiritual recibe mis palabras y las obedece, es decir, va con humildad. Cuando Moisés por primera vez habló con Dios, él primero solo vio una rama que ardía y no se consumía. Qué raro esto. Moisés, descálzate, estás caminando sobre terreno sagrado. Cuando él se descalzó, comenzó a oír la voz de Dios. Descalzarse quiere decir purificarse, humillarse delante de Dios, pedir la iluminación del Espíritu Santo, porque sin la iluminación del Espíritu Santo no entramos aquí. Puede ser que un libro me fascine, y yo digo: qué libro tan maravilloso. Es un premio Nobel, razón que le dieron ese premio, porque qué libro tan bello. Pero si estoy en pecado, me quedo en pecado. No me cuestiona acerca de mi relación con Dios y mis hermanos. No me relaciona con respecto a ponerme en gracia de Dios y confesar mi pecado. No, porque no es espiritual. Porque no es Dios el que me habló. Me habló la inteligencia de aquel hombre que escribió ese libro tan famoso, pero aquí me habla Dios. Y cuando Dios me habla, no me va a mentir. Comienza por decirme, como Moisés: tienes que descalzarte primero. Si no, no entras aquí, tienes que descalzarte. Y nosotros, en ese momento que recibimos el mensaje, como la Virgen María, decimos: yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, lo que tú digas, Señor, no lo que yo diga. La Virgen María no entendía mucho en ese momento. Dar a luz solo por obra del Espíritu Santo, sin tener ninguna intimidad con su esposo José, no entendía. Pero ella dijo: hágase. Y entonces comenzó a entender lo que Dios quería para ella. En la Biblia, Jesús dijo una cosa muy importante: escudriñen las Escrituras, ellas hablan de mí. Es una orden. Escudriñen. Escudriñar no quiere decir leer a la carrera, una novelita rosa, como se llaman, y la gente leyéndola a la carrera no le interesa mayor cosa, sino cómo finaliza este evento, esta novelita rosa. Aquí no, escudriñen, quiere decir vayan despaciosamente, investiguen. En la Biblia se expone el caso de la ciudad de Berea. Ellos estaban muy espiritualizados y dice que todos los días acudían a la Biblia para ver si correspondía la predicación de los que llegaban con lo que decía la Biblia. La Biblia los alaba, ellos iban, y esa debe ser nuestra actitud. Nosotros vivimos en un mundo muy alejado de Dios. Entonces no esperen ustedes que muchos de los artículos de los periódicos, de las revistas o de lo que pasa en la televisión vaya a concordar con lo espiritual, no. Si por eso la Biblia nos dice, eso es mundano.
No quiere decir que nosotros vayamos a despreciar el arte de los otros, no, pero resulta que esa no es la palabra de Dios. Me puede emocionar, pero no me puede salvar. Aquí en cambio hay palabras que vienen para mi salvación. Yo puedo ir a ver una obra de teatro, maravilloso, qué actor tan maravilloso. Recuerdo el caso de Francia. Había un dramaturgo que tenía fascinadas a las personas. ¿Y qué era lo que hacía? Estaba leyendo el Evangelio de San Marcos, en París, y se llenaba el teatro para oír la entonación de aquel hombre. Y el gentío que acudía no era ninguna obra de teatro, era sencillamente la lectura, pero con la emoción que la hacía el artista famoso. Y alguien le preguntó, mire, usted después de tanto tiempo estar leyendo el Evangelio, ¿le ha llegado a usted algo en su vida para su... No, dijo, es como un libro cualquiera para mí. Fíjense ustedes, aquel hombre emocionaba a las personas leyendo el Evangelio, pero él era intocable. La palabra no lograba entrar en él. Qué impresionante. Leyendo el Evangelio, la palabra de Dios, pero él lo leía como artista, para entusiasmar a los que lo oían y para que su papel de lector se desempeñara de manera excelente. Pero no le llegaba, y ese puede ser el peligro de nosotros, que lleguemos y no oigamos la voz de Dios, porque no vamos preparados, porque no vamos con humildad. Gracias, Padre, porque tú has manifestado esto a los sencillos y se las has escondido a los sabios y entendidos. Cuando uno va con orgullo, Dios se le esconde, lo dice la Biblia. Cuando va uno con humildad, pidiendo perdón, pidiendo la luz, el Señor se manifiesta. Este es un paso muy importante que no hay que descuidar. Hay que ir descalzo, con humildad. Escudriñen quiere decir, vayan a investigar. Vayan a investigar. ¿Y por qué vamos a investigar? Cuando San Pablo le escribió a su discípulo Timoteo, resaltó unas cualidades específicas de la Escritura. Le dijo, mire, es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Es un libro inspirado, distinto de todos los demás. No es la simple inspiración poética, artística, es Dios que inspira por medio del Espíritu Santo. Y además le decía, ese libro va a llevarte a la salvación. Esto es muy importante. Una novela puede ser premiada, la mejor novela del año, pero no por eso me va a llevar a la salvación, porque no es Dios el que me está hablando ahí en esa novela, en este libro es Dios que me está hablando. Y me está hablando para mi salvación, para lo más importante de mi vida, es mi salvación, mi relación con Dios, lo más importante. Y eso es lo que yo voy a encontrar en la Biblia. Y en esto puede que suceda lo que le sucedió a San Pablo. Fue a los Corintios y se sintió desilusionado. Aquellos gentíos que cantaban, que levantaban los brazos. Pero resulta que San Pablo les dijo, yo les quise dar alimento sólido a ustedes, pero los encontré como bebé, les tuve que dar leche nada más. Y eso puede suceder, que la persona esté emocionada, pero emocionada no espiritualmente, sino por el acontecimiento, por el canto, por el ambiente, esté levantando brazos, aplaudiendo, pero si no ha abierto su espíritu, ahí no llega el Espíritu Santo. Y lo primero que pedimos es que llegue el Espíritu Santo y hay que buscar. Escudriñen las Escrituras, ellas hablan de mí. El infantil espiritualmente se no va a escudriñar. Ese quiere cosas bonitas, fáciles, que no lo compliquen a él, que no le compliquen la vida. Y entonces se reduce su espiritualidad a una religión sentimental. Esto abunda en la iglesia.
La religión sentimental, sentir, pero resulta que no están llevados por el Espíritu Santo. Ese sentimentalismo lo provocó su emoción, pero no la inspiración del Espíritu Santo. Y aquí lo que cuenta es que hay que investigar con el Espíritu Santo. Otros libros son para ir a investigar profundamente, por ejemplo, un libro de literatura. ¿Cuál es la técnica de este novelista? Pero aquí no. Aquí, ¿qué me dice Dios por medio del Espíritu Santo? Voy a investigar, y no para quedarme solo con lo que dice, sino para ponerlo en práctica. Entonces Dios se revela. Entonces Dios me habla y lo oigo. San Pedro, el primer papa de la Iglesia, nos dio una indicación muy importante. San Pedro, en su segunda carta, dice lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que puede interpretarse según el personal parecer de nadie. Porque los profetas nunca hablaron por su propia voluntad, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Esto es muy importante lo que dice San Pedro. Y es el Espíritu Santo el que inspira aquí. Y entonces viene la luz, es como una estrella de la mañana, en medio de la oscuridad comienza a aparecer esa estrella que nos ilumina, es una lámpara en medio de la oscuridad. Nosotros vivimos en un mundo de muchas oscuridades, sobre todo en el campo espiritual. El mundo, por eso lo llamamos mundano, alejado de la espiritualidad. Y uno tiene que vivir en este mundo. Y lo que oye por la radio, lo que ve en la televisión, los comentarios que se hacen, no son espirituales. Y uno en medio de este mundo debe saber apartarse espiritualmente para oír la voz de Dios. Y entonces va a ser esa lámpara que brilla en el lugar oscuro, decía San Pedro, el primer papa de la Iglesia. Esto es muy importante. Ahora, la Biblia nos debe llevar a un encuentro con Dios del cual resulta nuestra paz, nuestra felicidad. Felicidad no quiere decir que no tengo problemas, no. Que en medio de los problemas tengo la paz de Dios. Esto no es fácil. Aquí nos dice el libro de Proverbios en su capítulo 8. Feliz aquel que me escucha y que día tras día se mantiene vigilante a las puertas de mi casa. Porque hallarme a mí es hallar la vida y ganarse la buena voluntad del Señor, pero apartarse de mí es poner la vida en peligro y odiarme es amar la muerte. Entonces la Biblia también promete felicidad, pero les digo, felicidad no quiere decir no voy a tener problemas, no, de ninguna manera. En medio de los problemas voy a seguir teniendo la paz de Dios y saber que Dios está conmigo y me está respaldando. Eso es ser feliz en la Biblia. El mundo tiene otro concepto de felicidad. Vas a tener dinero, poder, placer, y muchos tienen todo, tienen mucho dinero, mucho poder, mucho placer, y continuamente los vemos en las clínicas de los psiquiatras y los psicólogos. No se han realizado. Todo lo que tienen no les ha ayudado espiritualmente. Si buscaran la palabra de Dios en lugar de buscar tantas otras cosas, sería muy distinto a que dice feliz el que me escucha y que día tras día se mantiene vigilante, porque la palabra de Dios a eso nos lleva, mantenernos vigilantes. ¿Qué me quiere decir hoy el Señor?
¿Qué me quiere decir? ¿Por dónde me quiere llevar? ¿Qué me está revelando? Porque este libro inspirado tiene revelación. Dios que me revela cosas que yo digo, de veras, no había pensado en eso. Dios me revela porque Dios me habla como un padre bueno que busca para mí lo mejor para mi vida y me indica el camino. O me reprende, no, hijo, eso no es. Y me duele. Entonces la Biblia se convierte en espada, como dice la carta a los Hebreos, que me llega hasta lo profundo, pero es para mi cambio. El Señor no me puede engañar. El mundo sí me engaña. Qué bonito su vestido, sus zapatos. Y cuando me doy vuelta, vieja ridícula, mire qué zapatos tiene. El mundo así es. Dios me dice mi verdad y llega hasta lo profundo de mí. San Pedro entonces nos dice, hay pasajes difíciles de la Biblia que los ignorantes y débiles tuerden para su propia condenación. O sea, hay pasajes de la Biblia difíciles. Los débiles e ignorantes los tuercen para su propia condenación. Este libro de salvación, pero mal leído, los puede llevar a su condenación. Y aquí una cosa muy importante. La Biblia, dice el primer papa de la Iglesia, San Pedro, en su segunda carta, no es de interpretación privada. No es de interpretación privada. O sea, hay pasajes difíciles que el magisterio de la Iglesia nos tiene que explicar. Pero yo soy muy inteligente en las cosas del mundo. Pero yo soy destacado, pero en las cosas del mundo. Aquí, si es espiritual, tiene que demostrarlo dejándose guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar por el camino recto. Porque cuando vienen esas interpretaciones privadas, de ahí han nacido las sectas. Cada uno se ha querido ser llevado por el Espíritu Santo y no escuchó el magisterio de la Iglesia con respecto a la interpretación de la Biblia en pasajes difíciles. Y magisterio de la Iglesia no quiere decir el Papa. El Papa es el que recoge la opinión de los teólogos, de las universidades, de los místicos. Y si mire, nosotros en la Iglesia, esto es lo que enseñamos. Y para eso hay concilios, reunión de los obispos, de los cardenales, para cosas serias. Y entonces el Papa es el que sirve aquel pensamiento de la Iglesia. Los obispos pueden decir, no, santidad, eso no es lo que dijimos nosotros. No, ellos están de acuerdo, esta es nuestra enseñanza y eso es muy importante. Muchos oyen interpretaciones que no son de la Iglesia. Y qué bonito lo que dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Ahí está escrito, pero es una mala interpretación. Sobre todo, por ejemplo, a quienes ustedes perdonen los pecados les van a ser perdonados y a quienes no se los perdonen les van a quedar sin perdonar. Y vamos nosotros a ver qué enseñaba la Iglesia en los principios. Y digo los principios porque es interesante, ellos son los que fueron discípulos de los apóstoles, recibieron el mensaje directo que el Señor les había dado a los apóstoles. Entonces esa iglesia primitiva es muy importante para nosotros. Y no porque venga un gran escritor y no, ¿cuál es la enseñanza, el magisterio? Aquí me quedo, con respecto a la comunión, con respecto a la Virgen María, con respecto a la confesión, con respecto al Papa. ¿Qué es lo que me enseña el magisterio de la Iglesia? Porque con la Biblia en la mano se puede interpretar mal ciertos pasajes. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este pasaje ha sido interpretado de muchas maneras, pero yo me quedo con el magisterio de mi iglesia.
en singular. El Señor fundó su iglesia en singular. ¿Quién me enseña mi iglesia? ¿Cómo lo interpretó mi iglesia? Porque la Biblia se puede interpretar de muchas formas. Y aquí decía San Pedro, los débiles tuercen el sentido de la Biblia para su perdición. Se van por un camino que no es el que dice la Biblia. Entonces, tuercen el sentido. Jesús nos habló de la palabra de Dios que puede caer en varios terrenos, dice. El sembrador lanza la semilla, puede caer fuera del surco, cae en el camino, pasan los viandantes, pisotean la semilla y no pasa nada. O pueden llegar, dice, los cuervos y se llevan la semilla. O pueden caer entre espinas y las espinas crecen y ahogan la semilla. O puede caer en buen terreno. Es decir, aquí el Señor nos está diciendo, mira, si tú no te preocupas de la palabra de Dios, la palabra te cae a la vera de tu camino y no pasa nada, no pasa nada. O puede caer en tu corazón en pecado como una roca. Dios quisiera penetrar, pero tú no le abres la puerta, Él toca tu puerta, pero tú no le abres, no pasa nada. O puede caer entre espinas. El Señor dijo, las espinas simbolizan los afanes materiales. Estamos muy afanados de lo material. Al principio nos emocionamos, qué palabra tan bonita de la Biblia, pero vienen las espinas, ahogan los afanes materiales. Si le damos más importancia como la Marta del Evangelio con sus cosas de cocina y no como la María que se sentó a los pies de Jesús, esto no me lo pierdo, pues nos puede pasar a nosotros. El Señor que tiene algo, pero no llega a encontrar el que lo escuche. Por eso el libro de Proverbios dice, dichoso el hombre que me escucha y que día tras día se mantiene a las puertas de mi casa. Qué bonita la expresión. Mantenerse a las puertas de la casa del Señor, así como aquel que necesita algo y se queda ahí a la puerta a ver a qué hora sale el dueño para pedirle algo. Así debemos estar nosotros, esperando que el Señor se nos manifieste para que nos hable por medio de su palabra. Cuando usted quiere hacer una investigación, va a un museo y entonces ahí hay libros especiales, hay documentos especiales y entonces usted los consulta. La Biblia no es un libro de museo. Para ir a consultar qué dijo en esta oportunidad el Señor o algo así, no, es un libro de todos los días, no es de museo. Al museo se va de vez en cuando. Uno no pasa todo el día en el museo, ¿sí? No, es una consulta especialísima. Aquí no, es el libro de todos los días. Bienaventurado el que día y noche medita en la ley del Señor, dice el Salmo número 1, que día y noche nosotros nos acerquemos con fe, con devoción, guiados por el Espíritu Santo, entonces Él, al vernos descalzos ante Él, nos va a hablar y nos va a revelar qué es lo que quiere para nuestra salvación, porque la Biblia es un libro para nuestra salvación. Que así sea para todos nosotros. Amén.